Hola chicos, en este nuevo video vamos entonces a continuar viendo los componentes de la interfaz gráfica de usuario. Vamos entonces a comenzar a trabajar con la parte de los JLabel. Básicamente un JLabel es un elemento que me permite el poder visualizar texto o imagen en pantalla. El texto no es editable, más bien parecería pues como si fuera una imagen en pantalla porque el texto no se puede copiar ni se puede editar por parte pues del usuario. Es un componente pues ideal para colocar mensajes por pantalla, sobre todo cuando comencemos a trabajar con la parte de formularios y también para colocar imágenes en pantalla. Entonces la única manera de mostrar una imagen en pantalla es utilizando un JLabel. Bien, entonces comencemos por aquí. Vamos a crear entonces un nuevo proyecto, Java with and Java Application, siguiente, y coloquemos entonces en este caso aquí JLabel D. Vamos a decir entonces que no nos cree la clase principal, vamos a crear nosotros mismos. Y le decimos finish. Inicialmente, todo componente pues tiene que estar dibujado sobre un JFrame. Entonces, eso es lo básico. Primero creamos el JFrame y después entonces sí comenzamos a adicionar los componentes. En este caso entonces vamos a crear una nueva clase aquí. Entonces, clic derecho en Source Package, nuevo Java Main Class. Y coloquemos entonces en este caso aquí ejemplo JLabel y finish. Comenzamos entonces con que recordemos, primero que todo vamos a crear el JFrame que es nuestro contenedor. Primer paso, extendemos. Entonces, extends JFrame. Hagamos uso pues bastante la parte del autocompletado. JFrame, para que ya nos importe y pues nos escriba todo. Primer paso, ya le extendimos. Segundo paso, crear el constructor de nuestra clase. Ejemplo, JLabel. Y dentro del constructor entonces llamamos a super. En este caso pues el super es que realmente ya crear como el JFrame o la ventana, y de manera opcional tenemos la posibilidad de mandarle pues una cadena de texto. Eso es lo que se va a mostrar en la barra de título. Ejemplo de JLabel. Bien, quedó aquí en mayúscula. Ejemplo de JLabel. Ya creamos la ventana. Siguiente paso, configurar la ventana. Entonces, set size, primero que todo le damos el tamaño, ancho y alto, recuérdenlo. Vamos a hacer una ventanita entonces de 800 píxeles de ancho por 600 píxeles de alto. Puede ser. Después de dar el tamaño, ¿qué le vamos a decir? Vamos a ubicarla. Voy a utilizar el método setLocation_relative_to. Entonces, esta parte ya la vimos pues en el video anterior sobre el JFrame. Entonces, en este caso aquí voy a hacer que mi JFrame entonces quede centradito en la pantalla. Y le configuro el evento de cerrar, set default operation, y le mandamos como constante exit on close para que la ventana se cierre. Finalmente, ¿qué le decimos? Set visible true para que la ventana se muestre. 4 linecitas, y con eso creamos el JFrame. Vamos a probar pues cómo nos quedó el JFrame, de qué tamaño lo podemos hacer más grande si es necesario. Creamos un objeto antes de nuestra clase JLabel, pongámosle aquí EJ igual new ejemplo JLabel. Ustedes saben que a la instancia pues, realmente estamos llamando el constructor para que se cree la ventana. Probemos, clic derecho, run file. Ya quedó nuestra ventanita aquí. Creo que quedó pues de un tamaño adecuado. Ya saben ustedes que se le puede cambiar el icono aquí, ya lo vimos en el video anterior sobre el JFrame, entonces pueden aplicar también esa rutina aquí si quieren cambiar el icono. Yo voy a dejarlo por defecto aquí para no hacer tan largo pues el video. Listo, ya creamos entonces el contenedor principal que es el JFrame. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear los JLabel. Entonces, en este caso vamos a crear tres tipos de JLabel que son como los más básicos. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a declarar como atributos de esta clase tres objetos de la clase JLabel. Como les decía yo en el video anterior, todos los componentes que vamos a utilizar siempre comienzan con la letra J. Vamos a crear un JLabel que tenga texto. Vamos a crear un JLabel que tenga imagen. Y un JLabel final que combine las dos cosas, que combine texto e imagen. Voy a colocarle así, texto y imagen para no colocarle pues un nombre muy largo. Y ya declaramos los tres objetos, bien, que nos van a representar entre los tres tipos de JLabel que vamos a crear. Inmediatamente nosotros autocompletamos aquí JLabel, viene y se importa también entonces la clase correspondiente.
Todo está dentro del paquete Swing, como les mencionaba pues yo en la parte introductoria de lo que es pues la creación de interfaz de gráficas de usuario. Bien, ya tenemos entonces nuestros tres componentes que vamos a visualizar en la pantalla. Voy a crearme aquí un método especial, pues no especial, es directamente pues creado por el programador, pero es como para organizar mejor el código fuente. A este método generalmente lo vamos a llamar aquí crear GUI. Esto va a ser pues como un patrón, una tendencia pues de aquí en adelante, cada que vamos a ir viendo los componentes de interfaz gráfica. Entonces voy a crearme un método aquí por aparte. No es que sea obligatorio, no, es simplemente, como les digo, es una estrategia pues de programación, pero se puede llamar de cualquier manera. Este método crear GUI lo vamos a llamar aquí, antes de que la ventana sea visible. Entonces lo que queremos hacer aquí es que el constructor pues quede solamente con las operaciones básicas y ya lo que es crear la interfaz gráfica de usuario, entonces lo vamos a hacer en otro método pues para organizar nuestro código fuente. Pero no es pues que sea obligatorio hacerlo así, no. ¿Qué vamos a hacer entonces aquí en nuestro método crear GUI? Vamos a comenzar a crear cada uno de nuestros componentes. Antes de crearle GUI y antes de comenzar a poner contenido en la pantalla, voy a correr nuevamente el ejemplo aquí para mencionar algo importante. Este es el JFrame y el JFrame pues tiene esta área gris, ¿bien? Que es en donde colocamos los componentes. Esta área gris aquí es un área de dibujado. Ese área de dibujado entonces comienza con coordenadas propias, es decir, donde tengo parado aquí el ratón, el puntero del ratón, la esquinita, esa ese punto ahí es la coordenada 00. Entonces, internamente el JFrame tiene su propio sistema de coordenadas. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora pues, de poder ubicar los componentes dentro de la pantalla, dentro del JFrame en este caso. Bien, entonces en este caso, para poder también colocar esos componentes, tengo que yo decirle, antes de crear la interfaz gráfica, tengo que decirle al compilador, pues en este caso a la máquina virtual, va a utilizar el método setLayout. SetLayout y le decimos null. ¿Qué significa entonces asignarle ese layout null? Es de hacer entonces hacer un diseño libre. Es decir, que me permita a mí, como programador, colocar los componentes donde yo quiera, en esa área, y el tamaño que yo quiera. Entonces, hacer un diseño libre. Porque en este caso, pues, como vamos a ver más adelante, Java pues tiene varios gestores de organización. A medida que yo voy adicionando elementos, él mismo los va ubicando pues dependiendo del tamaño de la ventana. Entonces es muy útil pues para sobre todo pues algunos tipos de aplicación que estén desarrollando. Por ejemplo, una calculadora. Entonces ustedes ven que una calculadora, por ejemplo, vamos aquí la calculadora de Windows, por ejemplo, entonces ustedes ven aquí que eso es una serie como de botones y todos van organizados como en una matriz. Entonces, perfectamente yo puedo hacer esa organización más rápidamente con, por ejemplo, un gestor como el Grid Layout. El Grid Layout va haciendo como una especie de grilla o de tabla y va adicionando los componentes, en este caso, pues botones. Pero bueno, más adelante vamos a ir viendo esa parte. Pero como les digo, eso es dependiendo de lo que estemos desarrollando. En este caso, pues aquí yo quiero colocar son los componentes donde yo quiera, el tamaño que yo quiera. Entonces, por eso le decimos aquí setLayout null. No nos puede faltar esa sentencia antes de comenzar a crear la interfaz gráfica. Bien, venimos entonces aquí nuestro método crear GUI y comenzamos entonces a instanciar el primer objeto. Vamos a crear entonces un primer JLabel que tenga texto. Instanciamos el objeto porque pues todos los componentes son objetos, son clases pues de Java. Entonces le decimos new JLabel y tenemos varias maneras de crear ese JLabel. Un JLabel vacío, un JLabel que tenga imagen, que tenga texto o que tenga las dos cosas, como lo vamos a ver ahorita. Por ejemplo, un icono o una imagen y una alineación. El texto y una alineación. O este que vamos a utilizar al final que tenga las dos cosas. Texto, imagen y una alineación. Vamos a comenzar inicialmente con el que tiene entonces texto. La idea en este caso entonces es hacer una ventanita que tenga una especie pues como de barra de título. ¿Ok? Entonces vamos a colocarle aquí ejemplo de JLabel y pongámosle entonces aquí swim. ¿Sí? Entonces quiero que por pantalla aparezca este texto. Obviamente puede ser cualquier cosa, puede ser letras, porque todo, siempre y cuando todo va encerrado entre comillas dobles como una cadena, o quizá concatenado pues a una cadena, no hay problema. Ya creé entonces el JLabel. ¿Qué nos queda entonces en este caso aquí? Ubicarlo. Entonces comenzamos a aplicar ciertas propiedades sobre el componente.
Entonces vamos a aplicarle la propiedad setBounds. Esa también va a ser muy común. Todos los componentes los vamos a ubicar así. Entonces el método setBounds que recibe 4 argumentos de tipo entero. El primero y el segundo son X y Y, coordenadas desde donde se va a comenzar a dibujar el componente y coordenadas con respecto al JFrame. Recuerdo que decía ahorita que el JFrame comienza con coordenadas 0, 0. Entonces voy a decir en este caso aquí, como la idea es que esto me quede como todo un título dentro del JFrame, entonces voy a decir, mire, comience desde la posición 0, 0, porque 0, 0 es una posición válida dentro de la ventana. Entonces va a la coordenada a la columna 0 de la fila 0 y a partir de ahí comienza a dibujar un JLabel más o menos de qué tamaño, de qué ancho. Nuestra ventana es de 800. Coloquémosle también 800 a ver cómo nos queda ahí. Y el alto, voy a decir entonces que alto, pongámosle de alto 80. Entonces quiero hacer una franja horizontal que me ocupe todo el ancho del JFrame y que me muestre este texto ahí. A ver, entonces, ¿cómo nos queda ahí? Bien, entonces después de ubicar el componente, ¿qué le decimos? Simplemente adicionamos el componente a la ventana. Entonces le decimos aquí JLabel, add, JLTexto. Que ya creamos el componente y ya lo ubicamos, que es lo más importante. Ahora que tenemos que hacerlo, pegarlo, adicionarlo a la ventana. Si no hacemos esta sentencia aquí, pues el componente no se muestra. Y no se les puede olvidar el add. Y el add, pues obviamente al final, cuando ya creemos y configuremos el componente. Verifiquemos. Mire, ya que aquí ya nos apareció entonces el texto. Nos está apareciendo sobre una ubicación en particular, bien, que es la coordenada 0, 0, y a partir de entonces se dibuja el JLabel. El JLabel en este caso es algo transparente. Entonces yo no sé realmente hasta dónde va, porque pues es algo transparente. Vamos a cambiar el color del fondo para que usted vea entonces, bueno, de qué tamaño realmente es el JLabel. Entonces, después de que lo ubico, por ejemplo, vuelvo otra vez el JLabel, JLTexto, y le aplico el método setOpake y le mando true. ¿Esto es para qué? Esto es para poderle colocar un color de fondo. Este setOpake solamente es aplicable sobre los JLabel. Ya si yo quiero utilizar un botón o cualquier otro componente y le quiero cambiar el color, simplemente entonces aplico el método setBackground. Vuelvo y repito, para el JLabel tengo que volverlo opaco y después sí le cambiamos el color del fondo. Voy a decirle entonces en este caso pues que me coloque un color de fondo, por ejemplo, azul. O puede ser combinación de colores como ya lo vimos pues en el video introductorio donde vimos la parte del JFrame que utilizamos la paleta de colores para crear colores ya pues personalizados. Listo, ya le coloqué el color de fondo. Verifiquemos nuevamente. Bien, ya me quedó. Ya sé entonces de qué tamaño es el JLabel, en su ancho y en su alto. Ahora, el texto aparece predeterminado hacia la izquierda y aparece de color negro. Y aparece pues con ese tipo de letra y ese tamaño. Esos son valores predeterminados. Lo puedo cambiar para que quede pues más agradable. Entonces vamos a cambiarle la apariencia al texto. Entonces, ¿cómo lo hago aquí? Voy a aplicarle, siempre aplicándole, en este caso, pues propiedades al componente. Y le digo entonces, en este caso, mire, setFont. Utilizamos el método setFont que sería asignar fuente. Y creamos una fuente aquí, le decimos new font. Esa es una clase propia del paquete AWT. Bien, new font, entonces digamos aquí vamos a utilizar este acá que recibe el nombre, el estilo y el tamaño. Entonces, primero que todo le mandamos el tipo de letra que queremos aplicar ahí. Cualquier tipo de letras que esté instalada en el sistema operativo. Tahoma, Comic Sans, Arial, Impact, bueno, cualquiera de esas. Obviamente hay que escribirla pues bien aquí. El tamaño pues en puntos, así como trabajando pues en un editor de texto, le decimos, bueno, el tamaño 25, 30, más o menos es el mismo tamaño que se aplica aquí. Entonces voy a decir en este caso pues que me aplique un tamaño 25. Ah, no, perdón, perdón, el tamaño es a lo último, tamaño acá a lo último. Y aquí es el estilo. El estilo pueden ser de 3 estilos, tipo plano, en negrilla o en cursiva. Plano, pues es que aparece el texto así normal. Sí, obviamente se le aplica la fuente, se le aplica el tamaño, pero pues aparece normal como uno escribir en Word.
Si yo lo quiero en negrilla, entonces, ¿qué le digo aquí? Font, de la clase font, aplico la palabrita bold o la constante bold. Entonces eso significaría negrilla. Bien. Entonces vamos a probar ahí cómo nos quedó hasta el momento. Vamos nuevamente. Mire, ya entonces creció, ¿cierto? Ya creció el texto. Sigue siendo de color negro y sigue siendo quedando hacia la izquierda de manera predeterminada. Vamos a cambiarle eso. Entonces, quiero cambiar el color del texto. Entonces sería JLabel texto.set foreground. Utilizamos el método set foreground, que sería asignar color a la letra. Y vamos a colocarle pues una letra aquí pues que contraste, ¿no? Coloquemos entonces aquí blanco, white. Probemos nuevamente. Ya cambió entonces el color de la letra. Vamos a cambiarle la alineación. Entonces vamos a utilizar nuevamente siempre el componente jltexto.set horizontal alignment. Esto asigna la alineación horizontal del contenido que tenga entonces el JLabel. Y las alineaciones, pues en este caso vamos a trabajarlas desde una clase que llama swing constant. ¿Sí? Las constantes de swing. Y de ahí vamos a aplicar entonces, por ejemplo, mira, aquí me salen, puede ser center, puede ser left o puede ser right. Esos son los que se aplican para la alineación horizontal. Voy a decir entonces que center. Digámosle aquí, doble clic en center. Y ya quedó centradito entonces el texto. Podemos incluso pues, o ya bien sea disminuirle el alto al JLabel o colocar la letra más grande. Voy a colocar la letra más grande. Coloquemos entonces aquí de tamaño 30. Nuevamente probemos. Pues ya quedó un poquitico más grandecito entonces ahí la letra. Si quiero combinar, por ejemplo, aquí que me quede en negrilla y que me quede en cursiva, entonces coloque la negrilla, hago un palito de una O, ¿cierto? Un solo palito y vuelvo atrás y le digo font, punto, y le aplico el italic para que me quede en cursiva, si es que se quiere hacer así. Entonces estamos aplicando dos estilos a la vez ahí. Bueno, listo. Sigamos por acá. Ya hicimos entonces un primer JLabel, ya lo configuramos pues y le cambiamos la apariencia según sea el caso. Si yo lo que necesito hacer un JLabel normal, pues simplemente sencillo, así como lo hicimos inicialmente, declaro el objeto, lo instancio y lo ubico y listo ya. Así como realmente vamos a traer de aquí en adelante, lo que pasa es que pues aquí como para que ustedes entiendan y vean pues que el JLabel pues yo lo puedo configurar y puedo hacer pues cosas un poquito más agradables, como por ejemplo en este caso pues colocarle un título ahí a nuestra ventana. Bien, llegamos entonces aquí, rápidamente vamos a hacer entonces el JLabel que me muestre una imagen. Entonces, como les decía en la parte introductoria aquí del video, la única manera de mostrar imágenes en una ventana es utilizando un JLabel, no hay de otra. Inicialmente, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a cargar la imagen, así como hicimos para la parte del JFrame cuando le cambiamos el icono a la barra de título. Bien. Ya ustedes pueden escoger cualquier tipo de imagen que quieran visualizar ahí. Puede ser imágenes JPG, GIF o PNG. Esos tres tipos de extensiones. Yo ya tengo una imagencita aquí. Bien, voy a colocar entonces aquí el loguito de Java. ¿Sí? La mascota se llama Duke. Entonces voy a colocarla aquí en pantalla. Bien, este es el ejemplo anterior, perdón. Entonces voy a colocarla aquí en pantalla. Entonces, ¿qué tengo que hacer inicialmente? Ustedes pueden escoger cualquier tipo de tamaño de imagen. Mire que en este caso aquí, meto aquí por las propiedades de la imagen y me dice que esto tiene dimensiones de 2099 por 1792. Es decir, es una imagen inmensa. ¿Bien? Incluso pues sobrepasa la resolución de cualquier pantalla. Entonces, obviamente, si yo la mando a mostrar así directamente en Java, pues me va a decir que es demasiado grande. O sea, va a tratar de mostrar hasta donde se pueda, pero la imagen va a quedar cortada. Entonces, podemos utilizar una rutina especial que me permite el poder redimensionar esa imagen, sin necesidad de redimensionar la imagen por un editor, por ejemplo, como Photoshop o cualquier otro editor pues, de imágenes, sino que directamente en Java podemos redimensionar eso. Eso siempre y cuando, me repito, cuando la imagen es demasiado grande. Bien, para poderla mostrar dentro del área de un JFrame, por ejemplo.
Entonces, venimos aquí y lo primero que vamos a hacer aquí es declarar un objeto de la clase ImageIcon para poder cargar, en este caso, pues, image, vamos aquí a autocompletar, ImageIcon, ¿bien? ImageIcon, pues, es una clase, pues, del paquete Swing, ya entonces creo que, no, la autocompletado arriba. Entonces, sigamos escribiendo aquí y primero que todo cargamos la imagen original, pongámosle así, original, ¿bien? Cargamos la imagen original, instanciamos este objeto igual new image icon, y entre paréntesis entonces le mandamos lo siguiente, entre paréntesis get class, no aparece todavía, get class punto get resource, mire, más o menos la misma rutina que utilizamos pues para colocar, darle enter aquí para que puedan ver completamente todo el código. Misma rutina, básicamente que utilizamos para colocar entonces la imagen allá en la barra de título del JFrame en el video anterior. Get class, get resource y en este caso entonces aquí me falta pues adicionar el paquete con la imagencita. Entonces dejémoslo hasta aquí. Bien. Entonces venimos aquí a nuestro proyecto, aquí donde dice default package, le damos clic derecho, nuevo Java package, crear el paquetico con las imágenes. Entonces coloquémosle ahí imágenes a ese paquete. Ella apareció aquí en grisecito porque está vacío por el momento. ¿Qué vamos a hacer entonces después? Voy a arrastrar pues la imagen que ustedes quieren visualizar ahí. Yo voy a coger esta. Puede ser cualquier otra, ¿no? Obviamente. Arrastro y la suelto aquí. Y entonces ya me quedó ahí la imagencita que quiero visualizar. Bien, démoslo hasta ahí. Listo. Entonces aquí le digo get result, entonces entre comillas dobles, nombre de el paquete, imágenes. ¿Y cómo se llama nuestra imagen? Se llama entonces Duke-guitar.png. PNG. Aquí cargué la imagen original. Aquí está pues con el tamaño de 2099 por 1700 y algo. Obviamente esa imagen no la puedo mostrar porque no se va a ver completamente. ¿Qué hago entonces después? Vamos a declarar otro objeto de la clase ImageIcon. Pues pongámosle aquí img, imagen escalada, pongámosle aquí. Bien. Aquí igual new y nuevamente entonces instanciamos este objeto, ImageIcon. ¿Okay? Y en este caso entonces aquí dentro del constructor tenemos que mandarle, con esta lo que vamos a hacer aquí es una rutina para escalar, para redimensionar la imagen original. Entonces, ¿qué le decimos aquí? Imagen original, entonces colocamos aquí el nombre de el icono original, punto, bien, punto, y ahí entonces le aplicamos el método getImage, punto, eso es una serie pues de concatenación de llamadas aquí, y ahí le aplicamos el método getScaleInstance. Y ya me lo está sugiriendo aquí pues el editor. Voy a darle enter aquí para que puedan ver el código completo. Entonces aquí diríamos get install. Entonces ya con este método vamos a aplicar entonces la escala que le queremos aplicar pues a la imagen. Entonces nosotros tenemos una ventanita de 800. Más o menos vamos a hacerle pues como ese tamaño. Entonces voy a decirle, no, mire, vea, de ancho, aquí le mandamos el ancho con el que yo quiero que esta imagen quede ya finalmente. Vamos a decir entonces que no la deje de aproximadamente de 700 píxeles de ancho. Y de alto, vamos a decirle, de alto esto tiene 600, pero ya entonces cogimos 80 para el título. ¿Ok? Entonces tengo que decirle que sea menos. Entonces voy a decir entonces que en este caso pues me la haga de 450, más o menos. Pongámosle 400 porque todavía nos falta otro componente por mostrar ahí. ¿Sí? Y al final entonces tenemos que decir, bueno, qué tipo de escala es la que se le va a aplicar aquí. Entonces, aquí le decimos image solito, aquí me autocompleto otra cosa, image solito, punto, y entonces le decimos aquí, aplique una escala por defecto.
para que pues la imagen pues como que no se distorsione mucho a la hora pues de escalarla o redimensionarla. Vuelvo y repito, esta rutina aquí es cuando ustedes van a utilizar una imagen que es demasiado grande. Si usted ya tiene la imagen listica, pues simplemente la mostramos normal como vamos a hacer pues para el último ejemplo. Entonces ya tenemos aquí la imagen escalada. Ahora sí, después de que tenemos la imagen, entonces, ¿qué nos queda? Ahora sí, vamos a crear entonces el componente del JLabel de la imagen. Igual new JLabel y le mandamos como argumento la imagen escalada. Después que le decimos JLabel imagen punto setBounds. Aplicamos el método setBounds para ubicar el componente. Bien, setBounds, por aquí apareció. ¿En qué coordenadas? Más o menos desde la columna 50 de la fila 100, porque nos tiene que quedar debajito de JLabel del título que hicimos. Entonces, el JLabel comenzó en la fila 0 y tiene 80 de alto. Entonces, vamos a dejarle 20 píxeles de espacio. Entonces, esta imagen se va a comenzar a visualizar desde la fila 100. ¿De qué ancho la vamos a hacer? Del mismo ancho que le dimos aquí, el mismo alto. Entonces sería de ancho 700 va a ser ese JLabel para que se muestre la imagen completa. Obviamente aquí el ancho y el alto pues tienen que por lo menos ser lo mismo. Si usted le pone menos aquí, pues obviamente también se va a ver cortada la imagen. Y finalmente le decimos add JLabel imagen. Probemos. Vamos aquí, clic derecho, Run File. Y ya entonces nos quedó la imagencita aquí. De pronto nos quedó muy estirado porque la imagen es demasiado grande, ¿no? Pero bueno, ya quedó entonces la imagen aquí, ya se nos está visualizando la imagen ahí en pantalla. ¿Ok? Y finalmente entonces tenemos entonces un JLabel que combina las dos cosas, texto e imagen, en una sola cosa, pues para no hacer dos componentes por aparte, sino que uno solo también lo puede hacer. Entonces vamos a hacer aquí el final, entonces sería lo mismo, como este va a visualizar una imagen, entonces primero que todo cargamos una imagen. En este caso aquí voy a hacer una carga normal de la imagen porque pues la imagencita que voy a utilizar, esa sí es pequeña, ¿cierto? O sea, no hay necesidad pues de hacerle ningún tipo de escalado ni nada. Entonces yo ya tengo la imagen aquí, ustedes la pueden descargar de cualquier parte. Voy a mostrar el loguito de Java, que es la tacita de café. Entonces arrastro el loguito y lo suelto aquí en el paquete de imágenes. Bien, entonces aquí ya tenemos dos imágenes dentro del proyecto. ¿Bien? Bueno, se llama captura. Listo. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Primero que todo, pues como queremos visualizar una imagen, entonces primero que todo, creamos un objeto de la clase image. Bien. Llamémoslo entonces aquí logo. Listo. Logo igual new image icon, paréntesis, le mandamos entonces aquí el método getClass. Vuelvo y repito, esa sí la vamos a hacer así de una porque la imagen que estoy utilizando ahí es pequeña, entonces no hay necesidad de redimensionarla. GetClass.getResource y le mandamos la ruta nuevamente. Entonces, imágenes slash y pues a mí se me quedó con el nombre como captura.png. Ya tengo entonces en este caso aquí, ya tengo en este caso entonces aquí bueno, aquí me falta el final, colocarle entonces el punto get image, ¿sí? Para que no salga entonces error ahí. Voy a enter aquí para que se vea el código completo. Entonces ya cargué la imagen aquí del loguito de Java. Y después, ¿qué hago entonces? Vamos a instanciar el otro objeto, que será entonces el JLabel texto imagen. Igual new JLabel. Bien, y vamos a utilizar este último constructor de acá o esta última manera de construir un JLabel que me recibe el texto, el icono y una alineación. ¿Qué texto lo voy a colocar entonces en este caso aquí? Vamos a colocarle entonces ejemplo de swim. Ejemplo de swim. Pongámosle aquí Java JDK 1.7. Bueno, perdón, 17.02 que estamos utilizando actualmente. Después, ¿qué me pide en este caso aquí? Vamos a decirle entonces que
Vamos a darle la imagen. ¿Cuál es la imagen? Logo. Le mandamos logo. ¿Ok? Y finalmente nos pide la alineación. Vamos a decir entonces, con las constantes de swing, swing constants, punto, y vamos a decirle que todo me quede centradito dentro del área del JFrame, del JLabel, perdón, que vamos a crear, del JLabel. En este caso, entonces, me dice aquí que logo, aquí, ¿qué pasó con el JLabel? JLabel, texto, icon y la imagen. JLabel, no, perdón. Guardemos aquí los cambios. ¿Qué me dice? Hash para el logo. Entonces coloquémosle aquí image icon. También así mismo, image icon. Y creo que no hay necesidad de colocarle este get image acá al final. Listo, dejémoslo así. Creo que viene a colocarle. Entonces cambiémosle aquí a image icon. Bien. Y finalmente entonces le decimos, bueno, muéstreme ese componente. Entonces le decimos aquí jlabel.setBound. Nuevamente aplicamos el método setBound. Y vamos a darle entonces ubicación a este componente. Entonces vamos a decirle, mire, quiero que me ubique esto, por ejemplo, a partir de la columna 10 de la fila. ¿Qué fila? Nos tiene que quedar debajito del logo pues del Duke que pusimos ahorita. Entonces ese logo va, o esta imagen va desde la fila 100 y tiene 400 de alto. Es decir, iría hasta la fila 500. Y nuestra otra frente tiene 600. Entonces vamos a decirle, mire, a partir entonces de la fila 520. ¿Sí? ¿De qué ancho y de qué alto? Miremos el alto y el ancho que tiene entonces esa imagen. La podemos decir entonces, mire, por acá, clic derecho, propiedades, detalles. Entonces me dice que eso tiene 89 por 53. Entonces coloquemos esas mismas dimensiones aquí, 89 por 53, ¿era que me estaba diciendo? Sí, 89 por 53. Entonces vamos a hacer que nuestro JLabel por lo menos tenga ese espacio. Obviamente hay que ampliárselo. ¿Por qué? Porque va a aparecer el logo y tiene que aparecer el texto también. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? 89 más un poquitico más para poder garantizar de que aparezca este texto de acá. Entonces voy a decir, voy a colocar aquí la suma, pero pues obviamente puede quedar el valor de una. Entonces voy a sumarle unos 100 más, ¿cierto? Que más o menos calculando que eso es lo que se toma pues en poder visualizar todo este texto. Entonces porque va a quedar la imagen y el texto a un lado. Bien. Entonces voy a colocar esta sumita aquí para que se acuerden. 89 es el tamaño del ancho del logo, pero voy a sumarle 100 más para poder garantizar de que se muestre pues todo el texto aquí. Y finalmente le digo, bueno, add jl texto imagen. Listo, verifiquemos un file y mire, por acá me apareció muy abajo ya. Podemos subirlo y mire, me apareció, si les aparece así el texto cortado, mire que dice ejemplo de sweep. ¿Qué pasó con los punticos ahí? Es porque el texto no cabe. Hay que hacer más ancho el JLabel. Entonces, subámoslo por ejemplo aquí a la fila 500 y sumémosle un poquitico más aquí a el ancho para que nos dé pues el texto, que se pueda visualizar completamente el texto. Mire, ahora sí. Y eso que tenemos que sumarle, vea, ya subimos, listo, ya se nos ve aquí el logo, la imagencita y el texto, pero hay que sumarle muchísimo más porque quedó como por aquí. Entonces, digámosle, no, sumémosle 250 más, a ver, cerremos aquí. Ya, ahí se apareció completamente todo, pues, el texto. ¿Ok? Yo voy, repito, pues ustedes aquí pueden hacer la suma directamente y colocar pues el valor ahí. Bien chicos, eso entonces ha sido pues un ejemplo muy sencillo, muy básico de cómo utilizar entonces el componente del JLabel. Hasta la próxima.